Muy buen día a todos, es un placer encontrarnos el día de hoy y vamos a continuar con la presentación sobre una investigación que va sobre la definición y avance de los autómatas celulares hacia los modelos en red, viendo cómo reglas simples evolucionaron hasta simulaciones modernas de fluidos, junto con mi compañero Sebastián Londoño Vázquez y mi personal Felipe Portillo. Hay una pregunta que es muy clara, bueno, una pregunta clave. ¿Qué tiene en común el flujo de sangre en una arteria enferma, el comportamiento del aire alrededor de un avión y el movimiento de un fluido en un medio poroso? Todas pueden simularse con el mismo principio, reglas simples aplicadas millones de veces en una cuadrícula disciplina. Hoy vamos a recorrer la historia de cómo esa idea nació, evolucionó y se convirtió en una de las herramientas más poderosas de la ingeniería computacional moderna. En 1970, el matemático John Conway publicó una idea aparentemente trivial: un tablero de celdas, cada una viva o muerta, que avanzan en el tiempo siguiendo cuatro reglas. Una célula viva con dos o tres vecinas sobrevive. Con menos de dos muere por soledad. Con más de tres muere por sobrepoblación. Y una célula muerta con exactamente tres vecinas nace. Nada más. Y sin embargo, de esas cuatro reglas emergían estructuras que se movían, que oscilaban, que parecían tener vida propia, y a eso lo llamamos comportamiento emergente, complejidad que surge de la simplicidad. Como ejemplo número uno tenemos el juego de la vida de Conway. Las condiciones: una cuadrícula 2D, dos estados por celda y reglas de vecindad de Moore. El hardware: corre en cualquier CPU de escritorio, simulaciones de 1000 por 1000 celdas que corren en tiempo real. Como resultado, la aparición espontánea de estructuras como el glider, que se desplaza, y oscilaciones periódicas. Ninguna fue programada explícitamente. Este ejemplo demostró algo fundamental: no necesitas modelar cada detalle del sistema para obtener comportamiento realista. Basta con reglas locales correctamente configuradas. Bueno, a continuación haré muestra de cómo se verían lo que serían los autómatas celulares, el, el ejemplo o actividad del juego de la vida de Conway. En este caso, como se mencionó anteriormente por mi compañero, existen cuatro posibles posiciones. La primera siendo que una célula viva con dos o tres vecinas vivas sobrevive, como se puede ver. La siguiente es que con menos de dos muere por soledad, como se puede ver. Con más de tres muere por sobrepoblación, y que una célula muerta con exactamente tres vecinas nace. Estoy mostrando pues gráficos de cómo se ve y voy a mostrar una pequeña simulación que va a servir como ejemplo para la simulación que se llevó como ejemplo, que se habla de una simulación de 1000 por 1000 celdas, que se va a ver como un ejemplo de cómo podría verse el reflejo a gran escala. Entonces se mostrará a continuación. Bueno, a continuación se puede ver cómo se generan patrones a partir de las celdas que estaban generadas aleatoriamente. En este caso, se puede ver cómo va variando, va generando unos patrones muy específicos que, aunque sean aleatorios, siguen manteniendo siguen siendo parcialmente proporcionales, viendo cómo en este caso, en esta fricción de aquí, se van muriendo y van naciendo por cada uno de los tiempos. Se ve cómo temporalmente se van formando algunos, ciertos patrones extraños. Y todos estos patrones de comportamiento nacen a partir de reglas muy básicas como las que se mencionaron anteriormente. En este caso, estamos usando una celda de aproximadamente unas 100 por 300 o 100 por 200
de celdas. Mira, en este caso, digamos, así estaba al comienzo. Si generamos otras celdas más, vamos a tener una cantidad de patrones distintos, aunque parecidos, por lo que no vamos a hacer tanta diferencia. Como anteriormente se generaban por esta parte, ahora se están formando los patrones de una forma distinta y con un patrón distinto. Después de la creación de los autómatas celulares como los conocemos, surgió una pregunta que generó un cambio muy grande. La observación hizo que los investigadores se preguntaran algo mucho más ambicioso. ¿Qué pasa si se usa la misma idea para simular física real? Y si las celdas no fueran estados abstractos, sino partículas con masa y dirección. De esa pregunta nació el siguiente capítulo de esta historia, que viene siendo el LGA, Lattice Gas Automaton. En 1986, Frisch, Haslacher y Pomeu publicaron el modelo FBHP, las iniciales de sus apellidos, que transformó el autómata celular en un modelo físico. En el LGA, la cuadrícula ya no guarda estados abstractos, guarda partículas que se mueven en direcciones específicas y que al encontrarse en el mismo nodo colisionan y cambian de dirección. El modelo conserva masa y momento, propiedades físicas reales, y al promediar el comportamiento de miles de partículas, emerge algo sorprendente, un fluido. La red triangular del FHP fue clave. La simetría hexagonal garantizaba que el modelo no favoreciera ninguna dirección sobre otra, lo que era esencial para aproximar correctamente las ecuaciones de Navier-Stokes. En este caso tenemos un segundo ejemplo que va sobre la simulación del flujo con FHA o el Lattice Gas Automaton, en donde las condiciones es una red 2D triangular de 80.000 partículas, con un flujo alrededor de un obstáculo en un canal. El hardware que se aplicó para la práctica es que requiere recursos computacionales bajos comparados con métodos tradicionales. El resultado es que los experimentos mostraron formación de patrones característicos, incluyendo formas en S, a medida que el sistema evolucionaba hacia el equilibrio termodinámico, con estructuras estables y complejas, incluso bajo diversas condiciones iniciales. Pero el LGA tenía un problema muy serio, es que generaba ruido estadístico. Necesitaba enormes cantidades de partículas para obtener resultados limpios, y no siempre era estable. Era potente, pero imperfecto. Hacía falta dar un paso más. A continuación, voy a mostrar un ejemplo de una simulación de un flujo con LGA, Lattice Gas Automata, que sería la evolución de los autómatas celulares, donde ya solamente nos habla de células que se encuentran en una cuadrícula donde va a variar su estado a partir de condiciones que reaccionan con las células que se encuentran alrededor de la cuadrícula. En este caso, se van a ver una cuadrícula ya no de 4 nodos, sino a partir de 3, donde en cada uno va a haber una partícula que va a tener la capacidad de moverse dentro de esa cuadrícula, que ahora no solamente reacciona a partir de estados, sino que tiene la capacidad de desplazarse y chocar con las moléculas compañeras, donde ya no solamente se muestran unos patrones relacionados con los cambios de estado, sino que se puede ver un flujo donde ya no solamente se muestra lo que sería la reacción atómica, se vería ya el movimiento del flujo de la simulación, se vería ya el flujo del cambio de muchas moléculas, viendo cómo sería la reacción a gran escala. A continuación se muestra, a partir de un video de YouTube donde se hizo el test de la simulación, se puede ver cómo en una cuadrícula se establecieron los nodos y cómo cada célula va reaccionando y rebotando al choque de otras moléculas, mostrando cómo puede ser el flujo de más de en este caso, fluido o líquido, que puede ir moviéndose en un campo determinado. Aunque en este caso el Lattice Gas Automata
no es la versión perfeccionada para poder simular correctamente lo que serían fluidos, por lo que genera mucho ruido estadístico, porque aunque se vea el flujo de más de una célula y ya se ve a gran escala, no llega a ser el movimiento perfectamente alineado con la física real, por lo que hay muchos parámetros que en este caso todavía no se le asignan al latiz gas autómata, que irá mejorando con el siguiente modelo. La solución fue elegante. En lugar de rastrear partículas individuales, ¿por qué no rastrear la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar moviéndose en cierta dirección? Así nació el Latish-Boltzmann Method, o LBM. El cambio es profundo. El LBM ya no trabaja con partículas discretas, sino con distribuciones de probabilidad. Eso elimina el ruido estadístico, estabiliza el modelo y lo hace mucho más eficiente. Por eso lo consideran un método mesoscópico. No mira cada molécula individualmente, como lo haría la mecánica molecular. Pero tampoco ignora lo que ocurre dentro, como lo hacen los métodos macroscópicos tradicionales. Está en el medio, y eso le da una ventaja enorme. El LBM opera en dos etapas que se repiten millones de veces. La colisión, donde en cada nodo de la red las distribuciones de probabilidad interactúan entre sí, relajándose hacia un estado de equilibrio local. Y el streaming, donde esas distribuciones actualizadas se propagan hacia los nodos vecinos. Al repetir este ciclo una y otra vez, emergen las propiedades macroscópicas, como la densidad, la velocidad, la presión y el flujo. Y aquí viene una ventaja computacional clave. Cada nodo se calcula casi de forma independiente, y esto lo hace ideal para el procesamiento paralelo, especialmente en GPU. El ejemplo usado para este modelo, que es el LBM, es el flujo sanguíneo. Veamos esto en acción con uno de los ejemplos más importantes. En este caso aquí tenemos la simulación de flujo sanguíneo en una aorta con coartación. Las condiciones es geometría real de un paciente obtenida por imágenes médicas, 200 millones de células computacionales y un modelo 3D. El hardware es que se implementó en GPU. Se evaluaron tres tarjetas gráficas con distintos benchmarks o marcas: flujo de Poiseuille, cavidad con tapa móvil, flujo en dominio encoder. Y la mejor tarjeta de mejor desempeño se usó para calcular el flujo de la aorta del paciente. El resultado es que las simulaciones revelan un patrón rico y heterogéneo de esfuerzo cortante endoteidal, una variable de importancia reconocida para la localización y progresión de enfermedades cardiovasculares como la esteroesclerosis. Este no es solamente un ejercicio académico, es una herramienta clínica real. El médico tiene enfrente en sí a la simulación del flujo de su propio paciente. Y bueno, las aplicaciones actuales del LBM es que puede aplicarse en simulación aerodinámica en diseños de vehículos, flujo en medios porosos como extracción de petróleo o filtros, transferencia de calor en sistemas industriales, microfluídica y dispositivos Labo-a-Chip, simulación de fluidos térmicos y turbulentos en tiempo real, con implementaciones que alcanzan medio billón de actualizaciones de nodo por segundo en GPU. Si miramos los tres métodos juntos, la evolución es clara. El AC Conway, el LGA y el LBM los podemos calificar por su unidad básica, su física, su ruido, su paralelismo y sus aplicaciones. Cada modelo heredó la idea central del anterior y resolvió sus limitaciones. No son métodos competidores, son eslabones de una misma cadena. En 1970, Conway no estaba pensando en arterias ni en aerodinámica. Estaba jugando con celdas en un tablero. Pero la idea que sembró, que reglas locales y simples puedan generar comportamientos globales y complejos, terminó siendo el fundamento de una familia de métodos que hoy simulan el cuerpo humano, el clima y el flujo del aire alrededor de un avión. Eso es lo que hace poderosa a la ciencia computacional. No necesitas modelar todo para entender todo. A veces basta con las reglas correctas. Muchas gracias a todos por la atención prestada en el momento de la exposición de este documental. Están ahora mismo mostrándose las referencias utilizadas para poder llevar a cabo el documental. Finalmente, se remarca un poco la idea de que todo empezó a partir de una idea muy simple, una cuadrícula donde cada punto reacciona a los puntos circundantes en una cuadrícula,
fue avanzando con la idea de poder mostrar flujos y reaccionar con base al choque de las partículas entre sí, finalmente llegando al LBM, que sería en este momento el pináculo de la evolución de los autómatas celulares, donde puede mostrar la simulación de cómo un fluido se puede mover en un espacio, reduciendo el ruido estadístico lo mayor posible, permitiendo hacer simulaciones más precisas, permitiendo llegar a varios sectores más allá de las simulaciones simples, como lo eran los autómatas celulares.